que Milei reconoció que era probable que perdure su gobierno durante varios años. Nos explicabas un poco coloquialmente de qué se trataba, pero podemos hablar con especialistas. Claro que sí, lo saludamos a Eugenio Mari, economista y jefe en la Fundación Libertad y Progreso en comunicación con nosotros para conocer este concepto que para muchos puede llegar a ser bastante nuevo porque siempre estamos acostumbrados a hablar únicamente de inflación, pero en este caso va a tener otros condimentos que tienen que ver con el crecimiento económico. Eugenio, bienvenido, muchas gracias por este contacto. Sebastián y Amanda, ¿cómo estás? Buen día, Eugenio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer. Vamos al hueso. ¿Qué es la estanflación? Bueno, la estanflación, como su propio nombre lo dice, sí, es la combinación de dos grandes términos, el estancamiento con la inflación. ¿Sí? ¿Estancamiento de qué? Bueno, estancamiento de la actividad económica, del PBI. ¿Sí? Y del otro lado, inflación. Entonces, lo que Milei nos está avisando, básicamente, es que vamos a seguir, por lo menos inicialmente, con lo que ya estamos viviendo. ¿Sí? A ver, en los últimos años, diría, si uno ve la película larga, la última década, desde el año 2011, que Argentina transita en un proceso de estanflación. ¿Sí? Tenemos el PBI razonablemente estancado, si prácticamente no crece en la última década, y una inflación que cada vez está más alta. ¿Sí? La teníamos 20, 30, 40, 50, bueno, ahora 140, a fin de año probablemente sea 200. Y ese es el proceso en el que estamos los argentinos. Eso es lo que hay que cortar con reformas, ¿sí? Pero inicialmente lo vamos a tener probablemente un añito más de esta inflación. Vos decís, Eugenio, que esto ya se viene viviendo en la Argentina. La inflación, no hay dudas, ¿no? Lo corroboramos todos los días cuando vamos a comprar y el índice del INDEC así lo refiere. Pero también entonces está pasando esto de la parálisis de la actividad económica o el estancamiento, porque si vos escuchabas en campaña a Sergio Massa, él hablaba de un traslado a los precios muy importante y reconocía la inflación, pero él hablaba de un crecimiento de la actividad, crecimiento del empleo. Vos como economista, como especialista en esto, ¿qué nos puede decir de este gobierno en ese sentido? Bueno, que tenemos que distinguir entre lo que es crecimiento y lo que es el rebote de la economía, ¿sí? A ver, lo que el gobierno explicó como crecimiento económico, en realidad era el rebote de la caída que tuvo la economía en el año 2020 por la cuarentena en el marco de la pandemia. Claro. ¿Sí? Entonces, decir que eso es crecimiento es un error técnico, ¿sí? Básicamente porque si nosotros vemos el nivel de actividad que tenía Argentina en el año 2018 y el nivel de actividad que tiene hoy Argentina, y estos son estadísticas públicas del INDEC, cualquiera los puede ver, están prácticamente en el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, hacemos los últimos 5 años y estamos parados en el mismo nivel de actividad económica. Bueno, eso en mi biblioteca se llama estancamiento. ¿Sí? Ahora, Eugenio, vos hablabas, ¿no?, del PBI, del crecimiento de los últimos años. Hace poco lo escuchaba Bernardo Kosakov, colega tuyo, que hablaba, ¿no?, de estos 40 años de democracia, que el crecimiento del PBI fue de un 10%, cuando en otros países de la región fue de cerca de un 100% en el mismo periodo. ¿Qué pasa con el Producto Bruto Interno? ¿Por qué Argentina, que es un país que tiene tanta riqueza natural, cae en estos números que no parecieran coincidir con lo propio que tiene la Argentina? Bueno, lo que vos acabas de tocar es probablemente el núcleo de la tragedia argentina. ¿Sí? Si vemos en el mundo, Argentina probablemente es el país que tiene más diferencia entre lo que es y lo que puede ser. ¿Sí? El potencial argentino es enorme y sin embargo no lo terminamos de realizar. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si nosotros queremos que la economía crezca, tenemos que invertir, ¿sí? Tiene que haber inversión en Argentina. Y para que haya inversión, ¿sí? No es que la inversión cae como el maná del cielo, ¿sí? Tienen que estar dadas las condiciones para que los argentinos ahorremos, para que los argentinos invirtamos nuestro dinero en este país. Y lamentablemente en la última década eso no ocurrió, ¿sí? Pensemos desde el año 2011 que los argentinos estamos dando vueltas, salvo excepciones, que fue el principio de la administración de Cambiemos, con cepo cambiario. ¿Sí? Entonces, evidentemente no están dadas las condiciones para que en Argentina se reconozca el valor del ahorro y se reconozca el valor de la inversión. ¿Sí? A eso encima le sumamos que el Estado tiene una tradición de estatizar, ¿sí? Expropiar o intentos fallidos de ir por ese lado, y todo eso espanta, espanta la Claro. inversión.
Y por eso tenemos un PBI estancado. Ese es lamentablemente lo que tenemos que cambiar. Y Eugenio, en cuanto a las medidas de Milei, ¿qué prevés? Es decir, ¿por qué las medidas de Milei van a priori profundizar esta inflación que estamos viviendo? Bueno, las medidas de Milei, tengamos en cuenta dos cuestiones. Si bien vamos a seguir en estancamiento con inflación en el primer año probablemente, son las medidas que necesitamos para salir de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en Argentina tenemos dos grandes problemas, o si se quiere, un gran problema de fondo que después nos genera un problema accesorio. El problema de fondo es que tenemos un Estado que es ineficiente, ¿sí? Y que pierde plata. ¿Sí? Y que como pierde plata, tiene déficit, se tiene que financiar con deuda, con emisión, ¿sí? Con las reservas del Banco Central. Y todo eso nos generó el segundo problema, que es la inflación. Entonces, lo que Milei viene adelantando es que va a ir a sacar el problema de raíz. El problema de raíz es decir, no vamos a tener más déficit fiscal. No vamos a tener más déficit fiscal implica sincerar la economía que tenemos hoy, que tiene muchos problemas abajo de la alfombra, precios regulados, precios congelados, precios atrasados, el tipo de cambio totalmente distorsionado, un Estado que gasta por acá arriba, pero tiene ingresos genuinos por acá abajo, ¿sí? Bueno, sincerar todo eso. Todo eso es como que vos tuvieses una gran fiesta, ¿sí? Y después de esa fiesta, al día siguiente, ¿viste? Te levantás con la resaca y te cuesta. Bueno, eso es lamentablemente lo que tiene que ver hacia adelante Argentina, ¿sí? Tuvimos una gran irresponsabilidad de la política económica en los últimos años, ¿sí? Y ahora hay que sincerar todos los problemas que están abajo de la alfombra, pero es la única forma de empezar a crecer de manera sostenible y empezar a reducir la pobreza. Esto sería la bola de nieve de la que hablan muchos economistas, ¿no, Eugenio? Estos préstamos que pide el Estado, que tiene determinado plazo para devolverlos con intereses y cuando llega la fecha, bueno, dame un tiempo más, pero con más intereses. Y así es como que tiene que ver con las LELIQs, ¿no? Uno de los temas principales que ha tocado también Javier Milei a lo largo de su campaña. ¿Pensás que efectivamente con estas medidas se puede por lo menos empezar a achicar esa bola de nieve en términos metafóricos? Bueno, es la bola de nieve, el campo minado, sí, las analogías van cambiando, ¿no? Sí. Pero efectivamente, a ver, lo primero que tenemos que hacer es dejar de acumular problemas, ¿sí? Y dejar de acumular problemas es dejar de acumular deuda, dejar de sacarle reservas al Banco Central, dejar de imprimir pesos sin respaldo. Y para que todo eso ocurra, el Estado tiene que dejar de tener déficit, no hay vuelta que darle. Sobre eso después se nos abren un montón de discusiones súper importantes para los argentinos. Es la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma previsional, ¿sí? Se nos abre la discusión no de la estabilización de la Argentina, sino la del desarrollo. Claro. ¿Sí? Pero sin una economía estable ni siquiera podemos atisbar esa discusión, ¿sí? A ver, tenemos 140% de inflación. Ninguna economía con 3 dígitos de inflación anual puede atisbar a darse el lujo de discutir el desarrollo, ¿sí? Primero Claro. tenemos que estabilizar y sobre eso discutimos la estrategia de desarrollo. Eugenio, estaba repasando acá la frase que esbozaba una diputada española sobre la Argentina, Toledo. Ella hablaba de, en la Argentina se estaba sufriendo inútilmente y ahora viene una etapa de sacrificarse útilmente, con un sentido. En términos económicos, ¿te parece que eso es lo que se viene en la Argentina? Lo que se viene en Argentina es sincerar las variables económicas, ¿sí? A ver, acá lo que tenemos que entender es, si yo congelo el precio de la nafta por 3 meses por las elecciones, después el precio de la nafta tiene que subir todo lo que no subió, ¿sí? Si yo hago lo mismo con el precio de los alimentos, si yo le digo a los importadores, vos importá que yo después te giro los dólares. Si yo le digo al Banco Central, dame las reservas que yo después veo qué hago para recomponerte. Le digo al Banco Central, vos imprimí pesos y dale para adelante y después vemos qué hacemos. Bueno, hacer todo eso te genera consecuencias. Esas consecuencias son las que lamentablemente Argentina no puede evitar. La política económica actual de los últimos años genera consecuencias y eso es lo que no vamos a poder evitar. Ese es lo que vos estás llamando el sacrificio, claro. que el sacrificio básicamente es
pagar la cuenta que tenemos ahora, ¿sí? Que hay una parte que la vemos y una parte que está bajo la alfombra, pero, como bien vos decís, con el objetivo, con la perspectiva de que si hacemos las cosas, Argentina empieza a crecer, ¿sí? Ujú. Es lo que mencionábamos antes, es que Argentina, teniendo todo, crece menos que los demás. Bueno, hagamos las cosas bien y vamos a crecer mucho más que los demás porque justamente tenemos todo el potencial ahí sobre la mesa. Ujú. Ahora, Eugenio, también últimamente venimos escuchando muchos conceptos de otros tiempos, ¿no? La historia económica de nuestro país, como por ejemplo la hiperinflación, o mismo también se ha hablado mucho del plan Bonex que tiene que ver con incautar justamente los fondos que tienen las personas en los bancos. ¿Pensás que realmente puede llegar a pasar eso? Porque obviamente cuando uno escucha esta información, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en otros momentos, en otras épocas de nuestro país, entra un poco en pánico. ¿Pensás que realmente hay una vía para evitar que se toque la plata de la gente, por decirlo de alguna manera? Bueno, es lo que ha dicho el presidente electo. Él Ujú, lo que dijo es, vamos a hacer un ajuste fiscal que sea todo lo necesario para no romper contratos. Los ujú, contratos es, básicamente, no vamos a estafar a nadie. El Estado argentino va a honrar sus deudas. ujú, Yo creo que ese es el camino para construir algo muy importante que necesita el próximo gobierno, que es la credibilidad. ujú. ¿Sí? A ver, si algo nos enseñó nuestra historia es que si vos solucionás los problemas, rompiendo contratos, ¿sí? Estafando a la gente, estatizando, expropiando depósitos, ¿sí? Todas esas cosas que están en nuestra historia, Ujú. lo que destruís es la credibilidad del Estado argentino como un todo. Ah. Y si no tenés credibilidad, no tenés ahorro, no tenés inversión, no tenés Claro, la crédito y no desconfianza en el tenés una peso economía que argentino funcione. también, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que el presidente electo, por lo menos con los mensajes que ha dado, tienen claro que no es por ahí y además nuestra propia experiencia histórica nos muestra que no es por ahí. ¿Sí? O sea, siempre que hicimos eso, tuvimos un veranito muy cortito y después otra vez las cosas se complicaron. ¿Sí? O Seguro. sea, el cambio ahora tiene que ser de fondo, ¿sí? No puede Y ser más parche. sí, seguro. Y Eugenio, para terminar, ¿cómo ves la incorporación de Caputo como ministro de Economía? ¿Qué opinión tenés? Bueno, Caputo es una persona que ha demostrado un enorme conocimiento de los mercados, ¿sí? Y que tiene experiencia de alto nivel, ¿sí? Fue ministro en la gestión pública, con lo cual combina dos patas bastante interesantes. De Caputo lo que resta por verse, y entiendo que no se va a conocer hasta el 10 de diciembre, es exactamente cuál es el programa económico que está pensando, ¿no? Porque se deslizaron algunas cosas como que hay que solucionar el problema de las LELIQs, ahora está el viaje a Estados Unidos, ¿sí? Donde aparentemente se fue a buscar financiamiento, a empezar ya las tratativas con el fondo, pero no se conoce exactamente cuál es el plan más allá del gran objetivo de que se va a hacer todo lo posible para eh, equilibrar las cuentas públicas. Eso ya es una señal muy importante y es la señal que están descontando los argentinos, ¿sí? Los agentes económicos, y por eso vemos que la bolsa argentina subió, que el riesgo país bajó, ¿sí? Y compañía. Ahora, ese es el plan, digamos, conceptualmente hablando. Después Ujú. vamos a tener que ver el detalle. ¿Sí? Claro. Tiene que entrar una nueva ley de presupuesto al Congreso, tienen que Ujú. entrar proyectos de ley al Congreso. Vamos a tener que ver si el gobierno tiene la fortaleza o la flexibilidad política para lograr los consensos, para pasar las cosas por el Congreso. En fin, se Ujú. vienen grandes desafíos. Ahí vamos a ver efectivamente cuánta gobernabilidad tiene la próxima administración, Ujú. pero por ahora el norte está bien apuntado, ¿sí? Ujú. Vamos a ver hasta dónde se llega luego, ¿no? Clarísimo, Eugenio, la verdad, y necesario también conocer un poco más estos conceptos, el camino que se viene, cuáles son las posibilidades, para no entrar en pánico y porque también empieza a haber mucha información y uno no entiende qué es lo que realmente puede pasar y qué es lo Claro. que no, ¿no? Así que es fundamental poder tener este tipo de conversaciones. Gracias, Eugenio, un placer. Abrazo, Eugenio. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Eugenio Mari, economista y jefe en la Fundación Libertad y Progreso en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad, desglosando los conceptos económicos que estamos escuchando últimamente de cara al próximo gobierno. Nos preparamos para salir.